buenos días. Audiencia pública. Se abre la sesión del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Unión en sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre con el siguiente orden del día. En primer lugar, la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna objeción? Queda aprobada. Punto segundo del orden del día, dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras relativa a aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria, Almacenamiento y Recogida y Disposición Final de Residuos Sólidos y aprobar inicialmente la Ordenanza Marco de Recogida de Residuos elaborada por la Federación Española de Municipios. Consta presentada a esta presidencia una solicitud de quedar sobre la mesa presentada por el grupo Vox, por lo que les doy la palabra a los únicos efectos de si ratifica el que quede sobre la mesa y a los distintos grupos políticos sobre su postura al respecto. Tiene la palabra la portavoz del grupo Vox. Gracias, alcalde. Pues sí, creemos que hemos esperado mucho tiempo para cambiar esta ordenanza, que no existe una urgencia real y que queremos que para copiar una ordenanza marco y que sería mejor dejarlo sobre la mesa y trabajarla más y tener en cuenta las aportaciones de otros colectivos y eso, nada más. Portavoz del PSOE, ¿algo que decir? Nosotros íbamos a hacer la misma propuesta, ya que no entendemos la situación en la que se ha gestionado esta ordenanza, ni la siguiente, por cierto. Entendemos que las cosas no se pueden hacer así, que no después de un tiempo largo en el que la ordenanza anterior entraba en vigor, no entendemos ni la urgencia, ni las formas, ni las maneras. No es forma de llevar a una comisión deprisa y corriendo, cuando ustedes tienen la potestad de convocar todas las comisiones que deseen, y no es forma de hacer ese procedimiento. Creo que son cosas que en el futuro incumben a todos los unionenses y que deben plantearse de otra forma. Ya anunciamos que nos gustaría que pasara exactamente lo mismo con la siguiente ordenanza, que se quedara encima de la mesa. Portavoz del Grupo Mixto. Vale. Pues por parte del Gobierno le respondo yo. Se trata de la ordenanza elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias y concretamente por la Comisión de Políticas de Agua, Medio Ambiente y Economía Sostenible, a la que por cierto pertenezco. Esa ordenanza se ha hecho pensando en la Unión porque yo soy uno de los miembros de la comisión redactora y no obstante entendemos perfectamente la postura, no nos importa postergarla al mes siguiente, pero es lo cierto que en la última reunión de la comisión sí que se puso de relieve de que prácticamente todos los ayuntamientos que formamos parte de la comisión la habíamos aprobado ya, pero el Ayuntamiento de la Unión todavía no lo había hecho y ese es el único motivo por el cual podemos tener un poco más de prisa. No obstante, el texto de la moción ya lo conocen, irá a la siguiente comisión informativa correspondiente y por lo tanto lo que hago ahora es someter a su consideración el que quede sobre la mesa. Votos a favor de que quede sobre la mesa. Se aprueba por unanimidad. Pasamos, por tanto, al punto tercero del orden del día, dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras relativo a aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con terrazas y otras instalaciones en el sentido de modificar el horario de instalación de las mismas. Consta presentado en este acto solicitud por parte del Grupo Socialista de que quede sobre la mesa. No sé si quiere ampliar los argumentos. Pues sí, me gustaría ampliarlo, dado que volvemos a tener una ordenanza que si debe ser reformada, pues yo creo que debe ser consensuada. El horario de las instalaciones de las terrazas de bares y locales pues no es algo a la ligera. Tiene una afectación por parte de los vecinos y por parte de los empresarios hosteleros, donde hay una fina línea pues que hace que tengamos que convivir. Todos queremos que en nuestro municipio haya vida, haya terrazas donde te puedas tomar un café, pero también tiene que ser compatible con el descanso de los vecinos. Entonces creemos que es un tema pues un poco más sensible, donde se podría aportar muchas más cosas que el mero cambio de un horario, donde se podrían hablar de horarios especiales en fiestas, en festividades o en periodos concretos del año, y creemos que merece la pena que se trabaje con tranquilidad y que se tenga un debate sobre la misma. Por parte del Grupo Vox, ¿alguna alegación? No, que en este caso se trata de una modificación parcial y sí, la vemos oportuna. Grupo Mixto. Sí, muy buena.
Nosotros estamos a favor del contenido, pero no del continente, porque creemos que el hacer una ordenanza debe ser el realizar una ordenanza debería de ser pues una ordenanza consensuada con todos los partidos políticos. Nosotros la vamos a votar a favor, puesto que el mes pasado llevábamos una moción de ella y bueno, estamos viendo que cada vez pues el trabajador madruga más. Antiguamente la jornada laboral empezaba... Ah, bueno, vale, me creía que estaba... Vale, no... Bien, a la vista de las alegaciones se va a proceder a la votación y a la vista de la votación seguramente al debate. Aclarar, se trata de la aprobación inicial de la aprobación de la ordenanza. Ya estuvo la solicitud o la intención de modificarla en el tablón de anuncios. Se presentaron un escrito de alegaciones por parte de un vecino que fue resuelto. Ahora se aprobaría, en caso de salir favorable, inicialmente. Va a boletín oficial. Se pueden volver a formular alegaciones por parte de vecinos, colectivos, partidos políticos, quien lo desee. Volvería a venir a pleno para su aprobación definitiva. Es decir, esto solamente es el inicio del trámite y cabe toda la participación ciudadana posible. Sometemos a consideración la solicitud de que quede sobre la mesa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae la solicitud y, por tanto, iniciamos el debate, para lo que le doy la palabra al portavoz del Gobierno. Gracias. Bien, por lo que ya hemos visto, lo que ha dicho nuestro alcalde es que se presentó una alegación, ya se resolvió, y lo que traemos ahora a pleno es aprobar inicialmente esta modificación de la ordenanza, que simplemente lo que cambia es que con carácter general las terrazas podrán instalarse de lunes a viernes a partir de las 7:30, deberán de cesar su actividad antes de la 1 del día siguiente. Los viernes, sábado y vísperas de festivos las terrazas podrán instalarse a partir de las 8 y deberán de cesar su actividad a las 2 de la mañana del día siguiente. Es ponerlo tanto en el boletín oficial como en el tablón de anuncios durante el plazo de 30 días. Si no se presentan alegaciones, pues volveríamos a pleno ya para su aprobación definitiva. Grupo Socialista, el portavoz. Nosotros vamos a votar en contra. Como hemos dicho, creemos que merece una redacción mejor y unas casuísticas más amplias. Pensamos que las 7:30 no es una hora adecuada para montar una terraza, que es independiente de la hora que tenga el bar. Creemos que hay que combinar y creemos que tiene que estar contemplado en esta ordenanza el descanso de los vecinos. Las 7:30 de la mañana se dice que podrá instalarse, por lo tanto empezarán a instalarla a las 7 de la mañana. Si un trabajador tiene que ir a tomar un café a desayunar, pues por supuesto el bar puede estar abierto, pero no significa que la terraza tenga que estar montada. Nosotros pensamos que las 8 de la mañana es una hora en esa línea delgada en la que puedes combinar el descanso de los vecinos con el montar una terraza. Creemos que es imprescindible hacer esa combinación, igual que pensamos que en determinadas fechas, como son el Cante de las Minas, incluso la Semana Santa, incluso las fiestas de la Unión, principalmente el Cante de las Minas y las fiestas patronales, pues se queda corta que una terraza se pueda montar hasta las 2 de la mañana, que es menos que tener el mismo horario que tendría la Federación de Peñas. Si la Federación de Peñas puede cerrar a las 3 de la mañana, pues que lo puedan hacer las terrazas exactamente igual. En esos dos momentos concretos que son el de mayor actividad, y porque a veces nos encontramos con un agravio con aquellos locales que permanecen todo el año abiertos, que pagan todos los impuestos y que tienen una deslealtad o una incapacidad de competir con unos eventos concretos y que no pueden cumplir con las mismas normas, que se les obliga a quitar la terraza a las 2 de la mañana, pero la Federación de Peñas está abierta hasta las 3 de la mañana. Es un poco irreal. Creemos que hay que conjugar todos esos criterios y pensamos que no, que las cosas no se hacen así, que no se llevan a una comisión por urgencia, que el texto no te lo dan por adelantado, que tienes que programar, y creemos que hay otras formas y otras vías. También nos gustaría saber y que nos expliquen en concreto cuál era la alegación del vecino y por qué motivo se le ha rechazado. Grupo Mixto, el portavoz tiene la palabra. Sí. Perdón. Vox.
Tiene la palabra. No, solamente decir que estamos de acuerdo en que se modifique la ordenanza porque el horario que tiene actualmente no es realista con el modo de vida. La gente madruga y hay gente que quiere tomarse un café mientras se fuma un cigarro y solo puede hacerlo en la puerta. Entonces, para esa gente pues vemos que hace falta que se modifique el horario. Ahora sí, portavoz del Grupo Mixto. Bueno, ya como dije, nosotros veníamos trayendo el mes pasado una moción en la cual pues cada vez es más temprano, el trabajador madruga más por diferentes cuestiones, por ejemplo, olas de calor, etcétera, etcétera, y ha pasado de 8 de la mañana, mucho más gente va a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces, pues bueno, creemos que, por ejemplo, el servicio de USM de limpieza, que arranca a las 7 de la mañana, también creemos que el mercado semanal también arranca muy temprano, sobre las 6:30, autobuses para los institutos, etcétera, etcétera. Por eso creemos que el empezar a montar la terraza dentro de la jornada laboral, que puede ser a las 7 de la mañana, lo vemos muy factible. Por eso vamos a votar a favor. Pues para el segundo turno de intervenciones tiene la palabra de nuevo el portavoz del Gobierno. Sí, bueno, estamos hablando de abrir las terrazas a partir de las 7:30 de la mañana, pero el bar está abierto antes. Quien quiera entrar, tomarse su café, un asiático, lo que se tome cada uno, perfectamente puede hacerlo, para que los vecinos puedan conciliar y puedan descansar quien viva encima de o cerca de un bar, porque bueno, los vecinos que tienen los bares cerca pues saben lo que sufren. Es cuando hemos propuesto el cambio de 7 de la mañana hasta la 1, que consideramos que es una hora, y los fines de semana pues de 8 a 2 de la mañana. Nosotros no vemos ningún problema. No hace falta. La portavoz del PSOE tiene la palabra. Seguimos esperando la alegación y el motivo del rechazo de la alegación, como le hemos pedido. Efectivamente, usted lo ha dicho, solo tenemos que hablar con los vecinos de la calle Mayor, aquellos que tienen en sus bajos, tienen esos locales, para saber que no es incompatible que un bar abra a una determinada hora, la que considere que es mejor para su congregación, para su clientela, con el montar una terraza. Y efectivamente tenemos que priorizar y tenemos que anular. Sabemos que todas las denuncias que han existido por ruido en diferentes municipios de nuestro alrededor, todos nos acordamos de la situación de los bares, incluso Cabo de Palos, que se encuentra actualmente en un litigio con los vecinos, están ganados por los vecinos. Hay que respetar. Si usted monta a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana tiene que estar montada la terraza. La terraza empezará a montarse mucho antes. Creemos que hay que limitar esa subida de horario, que no es incompatible con que el bar esté abierto y puedas salir a fumar un cigarro. Bueno, si dejas de fumar, mejor, como así se recomienda. Nosotros seguimos pensando que esto se debe hacer de otra forma, que se debe plantear de otra manera y seguimos esperando esa alegación del vecino y la respuesta del mismo. Portavoz de Vox, portavoz del Grupo Mixto. Bien, pues paso a contestarle a la pregunta antes de someterlo a votación. Una vez más, señora Lozano, viene usted a los plenos sin prepararse. Porque si usted se hubiera preparado y hubiera accedido al expediente, vería que ese escrito de alegaciones está en el expediente de este pleno y lo habría podido leer usted por sí misma sin necesidad de que yo se lo contara. Si usted viniera preparada a los plenos, sabría que la propia ordenanza contempla la posibilidad de que en fechas especiales se habiliten horarios especiales. Es decir, esa excepción que usted está solicitando ahora ya está contemplada en esa ordenanza del año 2012. No nos sorprende, porque suele ser la tónica habitual, no solamente de ustedes, sino de toda la oposición, venir muy poco preparado a los plenos, y entiendo que hay más cosas que hacer en la vida que preparárselos y leerse los expedientes, pero lo cierto y verdad es que tanto el escrito de alegaciones como esa excepción que usted solicita se encuentran contempladas en la ordenanza 1 y el escrito de alegaciones se encuentra en el expediente administrativo y podría habérselo leído usted perfectamente si hubiera querido. Sometemos la propuesta a votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada. Pasamos al punto cuarto,
Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras, moción del Grupo Municipal Mixto instando a la Consejería de Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Gobierno de España a impulsar más medidas de apoyo a la compra y acceso a la vivienda para jóvenes en el municipio de La Unión y en la región de Murcia, para lo que tiene la palabra el portavoz del grupo proponente. El acceso a una vivienda digna constituye un derecho básico reconocido en el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, en los últimos años, los jóvenes de nuestro país y especialmente los de nuestro municipio, La Unión, se enfrentan a grandes dificultades para emanciparse y adquirir su primera vivienda. La precariedad laboral, el encarecimiento del suelo y de los precios de la compraventa, así como la falta de vivienda asequible, impiden a muchos jóvenes desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Esta situación no solo afecta al bienestar individual, sino que también provoca una pérdida progresiva de población joven, con las consecuencias sociales y económicas que ello conlleva. Desde el Ayuntamiento de La Unión debemos actuar con decisión para ofrecer alternativas reales que faciliten el acceso a la vivienda, fomenten el arraigo y contribuyan a revitalizar nuestro tejido urbano y demográfico. Por ello, Defiende La Unión considera necesario poner en marcha un programa municipal de vivienda joven, centrado en facilitar la compra o el acceso a la primera vivienda para jóvenes residentes en nuestro municipio. Los datos obtenidos en el Centro Estadístico de la Región de Murcia muestran claramente la poca eficacia o labor en la construcción de viviendas protegidas, VPO, en nuestro municipio en los últimos 25 años. La tabla del Centro de Estadística de la Región de Murcia diferencia calificación provisional, que serían los proyectos o promociones en tramitación, y calificación definitiva, viviendas ya calificadas definitivamente como protegidas. La actividad provista o en trámite de calificación provisional suman 155 viviendas en los años mostrados, del 2000 a 2024. Destacando una cifra elevada en 2016, unas 102 de manera provisional. De todos estos datos, solo fueron calificadas y construidas de manera definitiva en VPO con el siguiente desglose por años. En el 2000 solamente se construyeron 13, en el 2001 solamente se construyeron 18, en el 2003 23 y en el 2010 6. Siendo un total definitivo de 59 viviendas VPO. Es por ello muy necesario el compromiso con la juventud del municipio, con el derecho constitucional a una vivienda digna y con el futuro de nuestra localidad. Apostar por la vivienda joven es apostar por el arraigo, el empleo y el desarrollo sostenible de nuestro municipio en La Unión, Portmán y Roche. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Defiende La Unión presenta para su debate y aprobación la siguiente moción. Instamos a la Consejería de Vivienda de la Región de Murcia y al Gobierno de España impulsar más medidas de apoyo a la compra y acceso a la vivienda para jóvenes en el municipio de La Unión, Portmán y Roche, y en la región de Murcia, proponiendo los siguientes puntos. Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Gobierno de España a reforzar los programas de ayuda a la vivienda para jóvenes, aumentando su financiación y facilitando la participación de los municipios en su ejecución. Crear un registro municipal de demanda de vivienda joven que recoja las necesidades reales de este colectivo y sirvan como herramienta de planificación para futuras políticas locales, siempre con el respaldo y la colaboración de la Consejería de Vivienda de la Región de Murcia. La creación del programa mixto de vivienda joven de La Unión, destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años empadronados en el municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a su primera vivienda. En el programa incluirá ayudas económicas directas o complementarias a las autonómicas y estatales para la compra de vivienda habitual tras el estudio económico viable por parte de los técnicos municipales para personas más vulnerables. Se establecerán convenios con entidades bancarias que faciliten hipotecas en condiciones favorables para jóvenes residentes. También promovemos la construcción o adquisición de viviendas públicas o protegidas destinadas a jóvenes, ya sea mediante suelo municipal o mediante colaboración público-privada, priorizando el aprovechamiento de solares y edificios municipales o
regionales, infrautilizados o abandonados. Estudiar bonificaciones y reducciones fiscales municipales aplicables a jóvenes compradores de primera vivienda habitual, especialmente en el impuesto sobre bienes e inmuebles, el conocido IBI, y en las tasas municipales vinculadas a la compraventa, rehabilitación o de vivienda de la Unión, por Mani y Roche. Con todo esto solicitamos traslado de la presente moción y de los acuerdos adoptados a la Consejería de Vivienda de la Región de Murcia, a la Federación de Municipios de la Región de Murcia y a los grupos parlamentarios autonómicos y estatales. Vale, pues hecha la exposición inicial, tiene la palabra el portavoz del Gobierno. Bien, tema de la vivienda, que a todos nos preocupa. El Gobierno de señor Pedro Sánchez pues sigue prometiendo casas, no las cumple, después de firmar la nefasta ley de vivienda con los etarras de Bildu. Y usted pues nos trae una moción que bueno, está muy bien, pero en toda esta línea se está trabajando tanto desde el Gobierno local como desde el Gobierno regional. Hay avances bastante positivos a nivel local, esperando la ley que tiene que salir a nivel regional. Entonces, de momento le vamos a votar en contra porque nos parece como de costumbre, pues oportunista y tarde, para luego anotarse el tanto de que gracias a DLU en la Unión se mueve la casa, igual que faltaría que le marque también el paso al Gobierno regional de Fernando López Miras, con lo cual nuestro voto va a ser negativo, aunque el tema de la vivienda nos preocupa y nos seguirá preocupando y se está trabajando en ello. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Pues el único que llega tarde a esta situación es el Gobierno regional del Partido Popular de López Miras. Llega tarde, 30 años tarde en concreto. Creo que en 30 años no ha cambiado el color de esta región para que ahora se den cuenta que el problema es la vivienda. Estarían esperando las competencias. Ah, no, que las competencias las tienen ya transferidas desde el Estatuto de Autonomía. Llegamos tarde y hacemos las cosas muy mal, pero muy mal. Tanto que se tendrán que devolver 20 millones de euros. 20 millones de euros que el Gobierno de España mandó a esta región para que el Gobierno regional, dentro de sus competencias y con una futura ley que hasta sus socios de presupuesto le votaron en contra, porque hacen como hacen en este ayuntamiento, traer las cosas por urgencia, sin negociación, sin capacidad de diálogo, siempre con el insulto, siempre con la prepotencia, siempre esperando que a los 20 minutos de empezar una audiencia pública el señor alcalde no tenga el valor de explicar una alegación, que por cierto, yo la he leído y está aquí. Si es que la tengo, si el problema no es que yo la haya leído, es que es una audiencia pública y los ciudadanos deben conocer qué alegación y qué respuesta hay. Señor Zapata, volvemos a un gobierno regional que sigue las directrices de este gobierno, porque este es un mini yo, y reproduce muchas costumbres del Partido Popular en muchos niveles. Usted reproduce, es una copia de algo. Mire, una ley de vivienda que no se aplica en la región de Murcia porque el Gobierno regional no la quiere aplicar. No se tienen en cuenta las zonas tensionadas y no se tienen en cuenta las medidas de limitación del alquiler. Se le manda dinero para construir 566 viviendas. Se construyen 5 y se tienen que devolver 20 millones de euros. Claro que vamos a apoyar esta moción y claro que estamos deseando ver ese texto de la ley de vivienda regional. Claro que sí, pero llévenla en tiempo y forma. Trabajen para el resto de los ciudadanos, no de una forma sesgada, precipitada y sin diálogo. Si algo caracteriza a este gobierno del Partido Popular en esta región a todos los niveles es su falta de negociación y sus ganas de insultar a los 20 minutos de empezar una sesión pública. Porque le hemos pedido que explique a los ciudadanos en sesión pública y grabada una alegación. Esta es la forma de trabajar del Partido Popular. Siempre por detrás, siempre en exclusividad y siempre solo. Pues eso es lo que tenemos. Ni sus propios socios le aprueban su ley de vivienda regional. Empecemos a trabajar para los ciudadanos, empecemos a pensar en los ciudadanos y empecemos a tener en cuenta que todas las voces son necesarias y que la mayor grandeza es entender que todos tenemos que coexistir y convivir. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Vox. Compartimos su diagnóstico sobre la dificultad de los jóvenes
para acceder a una vivienda. Ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de la región, ni PSOE, ni PP, han sido capaces de establecer las medidas adecuadas para fomentar efectivamente el mercado de la vivienda. Pero tranquilos, que ha llegado DLU con una fórmula, una moción infalible para que los jóvenes puedan comprarse su primera casa. El señor Cano intentando pescar en río revuelto y subiéndose al carro, mal y tarde. Propone en su moción pedir más ayudas, crear registros y estudiar bonificaciones, lo que significa más burocracia, más registros, más estudios y pedir a otras administraciones. No hay ni una sola medida estructural que aumente de verdad la oferta de la vivienda. Señor Cano, para que haya más oferta hay que construir viviendas, agilizar burocracia y, lo más importante, asegurar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda. Su moción no propone rebajas fiscales contundentes, solo habla de estudiar bonificaciones. No habla de medidas de agilización urbanística que elimine tasas y licencias eternas. No aborda el problema de la ocupación ilegal que desincentiva la inversión y que genera inseguridad. Prometen viviendas de protección oficial sin explicar cómo se paga o en qué solares. Habla de solares o edificios infrautilizados o abandonados, pero no especifica ni uno solo. Piden más ayudas estatales, más ayudas autonómicas, más financiación para programas. Señor Cano, esas ayudas ya existen. Son el Plan Estatal de Vivienda, el bono de alquiler joven, las ayudas al alquiler para jóvenes, el aval joven para primera vivienda. Su moción no es una moción, es más bien una carta a los Reyes Magos y la vamos a votar en contra. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra para segundo turno de intervención el portavoz del grupo proponente. ¿Usted sabe por qué en la Asamblea no llegan a ningún acuerdo con sus socios, por ejemplo? Pues porque quieren ser siempre, en este vaso, el aceite. Ustedes nos dicen a nosotros que traemos mociones populistas. Y ya hemos visto la sanidad pésima que tenemos, ya hemos visto la educación pésima que tenemos, ya vimos la gestión de la ley de dependencia pésima que tenemos y ahora estamos viendo la pésima gestión de la vivienda que tenemos. Desde la CAS, desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se prometió construir 566 viviendas asequibles utilizando fondos europeos, aunque hasta noviembre de 2025 solo hay construidas 5 de ellas. O sea, la gestión, bien. Referente a lo que dice la señora Isabel sobre el alquiler joven, que ya existe, efectivamente existe, del cual no se está pagando desde la comunidad autónoma. Una de las cosas que dicen es porque no tienen dinero disponible para su pago, a pesar de haberse aprobado la ayuda. Nosotros proponemos, entre otras cosas de las que proponemos, es la modificación de la normativa urbanística a través de la revisión o alteración de los planes urbanísticos para que el ayuntamiento tenga la potestad de poder cambiar la categoría urbanística de cada solar para un bien común. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta traer cosas concretas, nos gusta hablar con los partidos políticos y consensuar todo lo que se vaya a registrar para el bien del ciudadano. No como otros partidos políticos que, como ya bien he dicho, quieren ser el aceite de este vaso. Tiene la palabra de nuevo el portavoz del Gobierno. No, creo que con todas las explicaciones que hemos dado ya ha quedado todo claro y no tenemos nada más que aportar. La portavoz del PSOE. Pues como bien se ha dicho, las medidas que ya hay no se cumplen y no se cumplen de una forma partidista por esta comunidad autónoma, por el gobierno de esta comunidad autónoma. Es cierto, no se están pagando los bonos al alquiler joven. Es una de las ayudas que más retraso acumula, no este año,
desde que se implantaron. Llevan 6, 7 años en los que el Gobierno regional no quiere entregar ese dinero, no quiere favorecer ese alquiler, que es una vivienda digna. No todos tienen que estar en propiedad, y más cuando se tiene determinada edad y tú no sabes el futuro, dónde está tu futuro, mejor dicho, dónde va a estar tu futuro. Y en un municipio que nos hemos integrado con los compatriotas que han venido de otras regiones de este país y hemos generado una unión, entendemos que no tiene que ser el acceso a la vivienda digna una compra, y sobre todo en determinadas edades. Mire, hay que trabajar con seriedad y es lo que pedimos. Y si esta moción marco oportunista, porque el inoportuno es el Partido Popular, pues la vamos a votar a favor. Si lo que se piden son diálogo y consenso, hágase, aplíquese en las medidas, aunque pensemos que son insuficientes. Cuando hablamos de solares infrautilizados, de cómo queremos fiscalmente o cómo queremos ayudar a esas empresas, pongamos suelo disponible, suelo que tiene calificación urbanística de este municipio, como son las 2 parcelas que hay en San Gil, para la construcción de dichas viviendas. Sí tenemos capacidad desde gobiernos locales de poner a disposición aquello que tenemos infrautilizado, como son esas 2 parcelas. Esas 2 parcelas que son de titularidad pública, que ya están en manos de la comunidad autónoma, donde se podían haber hecho esa construcción de las 566 viviendas que se financiaron y que se han despreciado. Existen medidas, hay que aplicar muchas más medidas, pero sobre todo entender que el consenso es la mejor forma de ayudar a los ciudadanos, es esencial, y por eso votaremos a favor. Sabemos que desde la Asamblea se está trabajando en los diferentes grupos políticos y esperaremos a ver esa resolución antes de meter ninguna otra propuesta. Pero si ha venido una y todos tenemos de acuerdo con el diagnóstico, y es que la vivienda necesita un capítulo aparte y unas ayudas, no os entiendo. No os entiendo. Señora Isabel, no la entiendo. Señor Zapata, no lo entiendo. No sé qué hace de mal. No sé qué hace de mal aprobar esta, pero bueno, cada uno se manifiesta y se posiciona donde corresponde. Nosotros apoyaremos dicha moción. La portavoz de Vox. Pues frente a su carta a los Reyes Magos, en Vox tenemos un plan serio que afronta la emergencia habitacional desde donde duele: impuestos, suelo, seguridad y agilidad. Y la semana pasada se presentó, como bien ha dicho la portavoz socialista, nuestro plan de vivienda en la Asamblea. Se pedía recuperar la deducción por vivienda habitual en el IRPF, que quitó Mariano Rajoy, y extender las deducciones también al alquiler, a los gastos por alquiler. Pedíamos rebajas del IBI en el caso de familias numerosas, familias con discapacitados, o en el caso de los jóvenes. Esos son rebajas fiscales reales y no estudios como plantea DLU. Proponemos liberalizar suelo urbanizable y agilizar licencias. Proponemos más seguridad jurídica para los propietarios, actuación inmediata contra los ocupas y, en definitiva, menos impuestos, más suelo, más seguridad y más vivienda disponible, que es lo que los jóvenes necesitan. Y no sufran ustedes, que acabarán poniéndose de acuerdo y podrá salir el plan que tanto necesitan. Muchas gracias. ¿Quiere usted último trámite de intervención? Adelante. Habla usted de carta a los Reyes Magos. Usted no pida nada a los Reyes Magos, porque los Reyes Magos son ustedes, que se pusieron un muy buen sueldo, 5.001, o sea, este mes 5.001 va a cobrar y 2.600 el otro. O sea, no pidáis más nada. Mire, vuestro único cometido es tratarnos como populistas en nuestras mociones y nos es indiferente. Vamos a seguir trayendo mociones constructivas, algo que ustedes, pues bueno, destruyen o quieren destruir, pero ahí está el pueblo y el pueblo soberano, y ya decidirá en la urna cada uno cómo tiene que pagar lo que tenga que pagar. Pues antes de someter a votación la propuesta, simplemente aclarar. Me pedía la señora Lozano que me explicara y me voy a explicar. La política pública de vivienda es un mecanismo que existe en España desde hace en torno a 70 años y que ha funcionado muy bien a través de una figura archiconocida por todos, especialmente en la Unión, que es la vivienda de protección oficial.
creo que debemos preguntarnos por qué no se construye vivienda de protección oficial. Yo, que me he preocupado de hablar con el sector, con empresarios concretos, también con sus representantes, para tratar de incentivar la construcción de viviendas en nuestro municipio, todos nos contestan lo mismo. En las actuales condiciones no es rentable. Es decir, hay que incrementar la aportación del módulo en el que se encuentra enmarcado el municipio de La Unión para que la construcción de vivienda de protección oficial sea interesante, sea rentable. ¿Y por qué digo esto? Por un motivo muy sencillo. Porque lo que ustedes pretenden, este ala del Pleno, son políticas comunistas, socialistas, en las que el Estado lo hace todo. No, el Estado no tiene por qué hacerlo todo. ¿Por qué no apostamos por una figura de colaboración público-privada como es la vivienda de protección oficial, donde quien promueve es un promotor privado, donde quien construye es un constructor privado, donde se vende libremente a ciudadanos con los límites establecidos en la ley, pero libremente a los ciudadanos, y no intentamos meter la mano en todo, incluso en este problema? Porque eso no se han destinado los fondos europeos que venían para la construcción de esa vivienda asequible a la construcción y a la promoción y a la mejora del estado de la vivienda de protección oficial en nuestro país y concretamente en nuestro municipio. Mire, cuando le preguntamos a los empresarios de la construcción el por qué no se construye apenas vivienda nueva en La Unión, todos nos hacen el mismo razonamiento. El rendimiento del suelo es negativo. Yo he de confesar que yo esto al principio no lo entendía, pero lo pregunté y ahora lo he entendido y se lo explico a ustedes. Cuando el rendimiento de una obra no se ajusta al precio de mercado, se dice, en un término figurado económico, que el rendimiento del suelo es negativo. Es decir, esa vivienda, en caso de construirse, o se vendería muy cara fuera del precio de mercado, lo que hace prever que no se vendería, y por tanto las pérdidas serían fatales, o generaría pérdidas desde el inicio. Por tanto, no es interesante de construir. ¿Qué medidas se han tomado y se pueden tomar desde el Gobierno regional para paliar esto? Pues el decreto de vivienda asequible, que, por ejemplo, mejoraba con mucho y sustancialmente algunas condiciones que se dan en nuestro municipio. Por ejemplo, la posibilidad de terminar aquellas edificaciones que se encuentran en la estructura sin necesidad de adecuar la licencia a la legislación en vigor en este momento, sino hacerlo con la legislación en vigor en el momento del otorgamiento de la licencia. Eso garantiza la rentabilidad de las obras. Por ejemplo, la posibilidad de incrementar alturas en según qué lugares sin necesidad de hacer una modificación del plan general ni de un plan parcial, simplemente con un estudio de detalle, con una modificación de la ley del suelo, de la LOTURM, de la región de Murcia. Medidas concretas que no salieron adelante en la Asamblea Regional porque ustedes dicen que esa ley era mala. Yo también confío, como la señora Isabel, en que el Grupo Vox recapacite y finalmente apruebe esas medidas, porque, por ejemplo, en el municipio de La Unión, y yo estoy en contacto permanente con algunos inversores que estaban dispuestos y siguen dispuestos, pero de momento han paralizado las inversiones en el municipio, la no convalidación del decreto de vivienda en la Asamblea Regional ha sido nefasta para los intereses de los unionenses, porque se iba a promover mucha reactivación de vivienda y también un gran proyecto que todos deseamos, que incluso se ha debatido en este pleno, que no puedo adelantar cuál es, pero es algo que todos los unionenses deseamos, también iba a salir adelante si se convalidaba ese Real Decreto, que confío que la Asamblea Regional ahora se tramite como proyecto de ley y salga adelante. Por tanto, yo lo que les animo en lo sucesivo, para que las mociones salgan adelante, pues es a esto, a lo que tratamos de hacer desde el Gobierno. Hablar con los sectores implicados, recabar datos, buscar los motivos. Y si la moción es buena, nosotros no tendremos problema en apoyarla y en aprobarla. Pero mociones oportunistas, carentes de contenido y sin medidas concretas, pues creo que en poco redundan. Se habla también de la bonificación de los impuestos. Yo creo que los ciudadanos, más que una bonificación de los impuestos, lo que quieren es tener unas condiciones de vida favorables que hagan que las bonificaciones de impuestos no sean necesarias, igual que las ayudas sociales no sean necesarias porque sean capaces de ganarse dignamente la vida por sí mismos. Por eso creemos que esos son parches, que una modificación estructural del sistema de vivienda en toda España es necesaria, que hay una figura que existe, que ha funcionado durante muchos años y ahora no está actualizada y ahora no está en uso porque no se actualizan los baremos, que es la vivienda de protección oficial, por la que desde el Gobierno local de la Unión apostamos permanentemente. Votos a favor de la moción del Grupo Mixto, votos en contra, no se aprueba.
Pasamos al punto 5 del orden del día, el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, moción del Grupo Municipal Popular sobre la defensa de la autonomía municipal y la suspensión, que creo que es supresión, de la tasa obligatoria de basuras. Tiene la palabra. Gracias, con permiso. El municipio es la administración más cercana al ciudadano. En cada servicio, en cada calle limpia o farol encendida se refleja el compromiso de los ayuntamientos con la gestión responsable, la sostenibilidad y el bienestar común. Por ello, las decisiones que afectan directamente al bolsillo de los vecinos deben respetar siempre la autonomía municipal recogida por la Constitución española y la Ley de Base del régimen local. Sin embargo, la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular impone a todos los ayuntamientos de España la obligación de establecer una tasa o prestación patrimonial que cubra el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, suprimiendo la capacidad de los municipios para decidir libremente cómo financiarlo. Por primera vez en la historia democrática de España, un tributo local de carácter potestativo pasa a ser obligatorio por imposición estatal, vulnerando los principios de autonomía local. El artículo 140 de la Constitución Española, suficiencia financiera, el artículo 142 de la Constitución Española y de la justicia tributaria, el artículo 31 de la Constitución Española. El resultado práctico es que millones de familias y pequeños negocios verán incrementado su recibo de basura de forma significativa, sin que los ayuntamientos puedan mitigar este impacto mediante fondos propios, bonificaciones o tarifas sociales. Además, el argumento de que Europa obliga carece de fundamento. La propia Comisión Europea, en respuesta escrita de diciembre de 2024 al Grupo Popular Europeo, declaró que la directiva de la Comunidad Económica Europea 2018/851 no exige la imposición de una tasa que cubra íntegramente el coste del servicio y que los Estados miembros pueden utilizar otros mecanismos alternativos de financiación. La decisión de trasladar el coste íntegro a los ciudadanos es, por tanto, una decisión política nacional, no una exigencia de Europa. Ello ha generado una profunda inseguridad jurídica en los ayuntamientos, la multiplicación de ordenanzas contradictorias y el riesgo de conflictos legales por la falta de un desarrollo reglamentario claro. A todo ello se suma el impacto acumulado de más de 100 subidas de impuestos en los últimos años que han incrementado la carga fiscal sobre familias, trabajadores y autónomos que han reducido su capacidad de ahorro y consumo. Los municipios no pueden ser recaudadores forzosos de decisiones ajenas ni verse obligados a trasladar a los vecinos políticas fiscales que no comparten. Por eso los ayuntamientos deben unirse en un frente común institucional, plural y constructivo para exigir respeto a su autonomía y libertad para aplicar soluciones justas y sostenibles. En este sentido, se propone que el Pleno del Ayuntamiento adopte los siguientes puntos. Primero, instar al Gobierno de España a derogar la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos a los ciudadanos. Segundo, solicitar la reforma de la Ley 7/2022 para garantizar el respeto a la autonomía local y la potestad tributaria local. Un sistema flexible de financiación que permita a los ayuntamientos cubrir el servicio con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos. La incorporación de incentivos al reciclaje y la economía circular en lugar de penalizaciones indiscriminadas. La posibilidad de bonificaciones sociales para familias vulnerables, pensionistas o autónomos con bajos ingresos. Tercero, reclamar al Gobierno de España que paralice cualquier medida que suponga nuevas subidas de impuestos o cotizaciones a trabajadores, familias, autónomos, en tanto no se garantice un sistema fiscal justo y sostenible. Solicitar la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos, que permita mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos sin trasladar todo el coste al ciudadano. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios, a la Federación Autonómica de Municipios, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y a los ayuntamientos de la provincia, invitándolos a adherirse a esta iniciativa en defensa de la autonomía local y de la justicia fiscal. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bueno, pues entonces esto viene de Europa, que es una directriz, que está votada por el Partido Popular en su mayoría en el Parlamento Europeo. Se tiene que trasladar al resto de los socios, de los miembros socios. Se traslada a España y ustedes dicen que el gobierno de la nación genera el problema. Eso es lo que está diciendo usted. Pero se hace una pregunta a la mesa del Parlamento Europeo por el Partido Popular, que lo votó, cuando se dio cuenta de lo que votaba, dijo voy a regular, y te dice que sí, que pueden haber sistemas mixtos de financiación. Hágalo usted. ¿Dónde está su independencia? ¿Dónde está? Hágalo usted. Propóngalo usted. De hecho, lo está proponiendo. Esto es como cuando nos dicen no hay democracia y lo digo en democracia.
tengo la capacidad de decirlo. Mire, este problema se ha generado en Europa y se tiene que trasladar. Es verdad que tenemos un problema absoluto con la basura, no en este país, sino en este planeta, y que tendremos que empezar a concienciarnos y empezar a asumir y a tener en cuenta qué hacemos con los residuos que generamos, qué hacemos con todas las toneladas y toneladas del día que se producen en todos los municipios. Nosotros nos vamos a abstener. Creemos que si ustedes han iniciado este camino, llévenlo a cabo. No hacía falta, no hacía falta. No hacía falta venir aquí, no hacía falta plantear esta moción, porque tienen la independencia absoluta para poder hacerlo dentro de su gestión. Cuando uno está gobernando, toma decisiones y esas decisiones tendrán una serie de consecuencias. No hacía falta este despliegue para decirle a los vecinos de la Unión que nos vamos a erigir en contra del Parlamento Europeo, donde ustedes, Partido Popular en mayoría, votaron a favor de esta imposición, de esta directriz, que se tiene que trasladar a todos los socios miembros. Ustedes eligen a un malo y a ese malo lo quieren apalear. Bueno, pues ya está. Lo que le estamos diciendo es, si esto entienden que es lo que tienen que defender, háganlo, no hacía falta venir aquí. No hacía falta venir aquí. Populistas, aprovechan la ocasión, no sé qué, no sé cuántas. Pero ¿sabes lo que más duele? Que el incremento de esa tasa está destinado a las comunidades autónomas. El dinero que se recauda, 100% y de forma íntegra, está destinado a la gestión de los residuos por parte de las comunidades autónomas. ¿Y qué nos encontramos? Con una planta de Ulea que no está preparada para el quinto contenedor, que todavía no tiene la gestión de la recogida de residuos biológicos de los municipios, donde no se puede implantar el quinto contenedor, donde no hay una recogida selectiva, donde no hay una forma de transferir la basura orgánica de este ayuntamiento, donde este equipo de gobierno todavía no ha gestionado una subvención que se le dejó en las arcas municipales del anterior equipo de gobierno para comprar ese contenedor marrón y verlo en el municipio de La Unión, como así queda recogido, y donde no hay ni siquiera un proyecto piloto para esa recogida biológica y tratamiento de residuos a través de compost, de planta de reciclaje, etcétera, etcétera. Todo eso está sin hacer. Y ahora nos vienen a decir que es que la tasa es que, en el límite, por cierto, en el límite de tener que hacer la implantación de la misma. Gestionen, nosotros nos vamos a abstener. Si piensan que esto es lo mejor para el municipio, gestiónenlo, no hace falta venir aquí. Pero sobre todo, no digan quién es el malo cuando esto es superior a nosotros y donde quien votó a favor en mayoría fue el Partido Popular Europeo. Ahora no vengan a decir que ustedes tienen la solución cuando generaron el problema. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Vox. Desde Vox vamos a apoyar su moción porque, como anunciamos ya en Europa, esta ley impone cargas fiscales injustificadas, eleva costes a las familias y responde a un ecologismo ideológico alejado de la realidad productiva española. Y ahora vemos cómo lo que se presentó como una medida verde para fomentar el reciclaje se ha convertido en un nuevo castigo fiscal que penaliza a empresas, consumidores y todo ello en un momento de mayor crisis económica. ¿Saben quién fue el único partido que votó en contra de esta nueva tasa? Vox. Vox votó en contra y no solo dijo no en Europa, Vox dijo no en el Congreso y seguirá diciendo que no a cualquier iniciativa que cargue injustamente el coste del despilfarro sobre los bolsillos de las familias. Esa es nuestra responsabilidad, defender al contribuyente, y si el PP hubiera votado también en contra, esa tasa no existiría hoy en España. Es así de sencillo y así de incómodo para algunos. Fue el PP europeo el que en 2018 impulsó la Directiva de Residuos y en 2022, cuando llegó al Congreso y tocaba frenarla, se lavó las manos absteniéndose. Y fue su abstención la que permitió que el bloque de la investidura y sus aliados consiguiera la mayoría para aprobar la ley. Y en el 2023, en la Federación Española de Municipios, donde tiene mayoría, tampoco ha presentado ningún recurso para frenarla ante el Tribunal Constitucional. Y ya en el 25, en el Congreso, la semana pasada,
no respaldaron la propuesta de Vox para eliminar la tasa de basuras y la zona de bajas emisiones. No se opusieron y no votaron en contra. Señores del PP, sus hechos les dejan en evidencia. Son absolutamente corresponsables de esta tasa y de llevar a cabo una ecología punitiva que practican junto al Partido Socialista, que aquí son socios. No obstante, creemos que es un robo y vamos a votar a favor de su moción. Portavoz del Grupo Mixto. Bueno, efectivamente esto es una directiva europea del 2018 y lo que es una disparidad de criterios muy abismal en España es cada ayuntamiento lo que está imponiendo en cada localidad, los criterios van desde los 287 euros, por ejemplo, que puede ir en Valencia, a los menos de 60 euros que pueden ir en Toledo. La media que hay aproximadamente que se baraja sería unos 116 euros al año, que bueno, que sería aproximadamente, nos tocaría los bolsillos de la unionense unos 12 euros. Entonces nosotros vamos a votar en contra porque venimos aquí con las ideas claras y venimos sabiendo que las tasas municipales o cualquier tipo que sea de subida no la vamos a votar a favor. Y también recordar que ustedes fueron los que votaron a favor de esta tasa, de este tasazo. El portavoz del Gobierno para el segundo turno de intervención. Sí, el tasazo ya lo debatimos en su momento cuando nos posicionamos en contra de esa tasa, y lo que nos encontramos ahora simplemente es la libertad que tienen los ayuntamientos para proponer subidas, no subidas, tasas, impuestos, no que nos lo impongan desde el Gobierno, porque el Gobierno lo único que ha hecho pues, ha sido dejarlo en manos del ayuntamiento la fórmula de esta tasa para de que de cara al ciudadano pues los que quedemos como culpables seamos los ayuntamientos. La planta de Ulea se prevé que va a estar funcionando a partir del 2026, en este año tiene que estar funcionando para que se pueda implantar. Y aquí, pues, tanto el propio Ministerio de Hacienda recoge un informe literal que dice que la norma no impone la obligación, hablando de la norma europea, que no impone la obligación tasativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada sujeto pasivo con efectos a partir del 10 de abril de 2025, sino lo que pretende es paulatinamente que se vayan incorporando sistemas en consonancia con el principio de jerarquía de residuos y que quien contamina paga, que preside dicha regularización. La Unión Europea pues se refiere a imponer tasa a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados con el objeto de reducir esos residuos. Y bueno, pues sobre todo defender la libertad de los municipios para imponer sus propias tasas y su día a día. Portavoz del PSOE. Pues señor Blanco y en botella, lo dice la Comisión Europea ante la pregunta del Partido Popular y lo dice el Ministerio de Hacienda ante las diferentes preguntas. Los ayuntamientos tienen la capacidad de poder gestionar como ellos entiendan, de asumir la cuota, de pagar y no imponer a los ciudadanos, de hacer unas compensaciones con aquellos que más contaminan, etcétera, etcétera. Los tienen ustedes blanco y en botella. Gestionen lo que consideren. Mire, este ayuntamiento nunca ha repercutido el 100% de la tarifa de recogida de basura a los ciudadanos de la Unión. La prueba está en una partida presupuestaria importante de este municipio que se llama Cogersol. Es decir, el ayuntamiento de otros tributos, de otras aportaciones, paga la eliminación de los residuos urbanos sólidos de este municipio y no lo traslada a los vecinos. Sigan haciéndolo ustedes. ¿Quieren que les diga de dónde pueden sacar 700.000 euros? 400 y pico mil euros. ¿Quieren? Pues muy fácil. Elimínense ustedes los sueldos. Ya tienen 425.000 euros al año para no tener que imponerle a sus vecinos la subida de la basura. Ya lo tienen. Otros lo hicimos en su día. Cuando nos tocó, no tuvimos sueldo. Ni uno. Entonces, es que existen otras medidas. Y usted lo ha dicho en su redacción. Tanto la mesa del Parlamento Europeo como el Ministerio de Hacienda le dice que pueden haber otras fórmulas mixtas y que no se tiene que repercutir en los vecinos. Pues, blanco y en botella, háganlo.
Portavoz de Vox. El Gobierno de España, obedeciendo a la directiva europea, impulsó, delegó en los ayuntamientos la creación de esta tasa, pero no dio ni pautas ni herramientas para implantarla. Lo único que dijo fue que no fuera deficitaria. Otra vez vemos la improvisación y cómo después el resto de administraciones tiene que gestionar las chapuzas del Gobierno central. El resultado es un mapa desigual y arbitrario y por culpa de la falta de criterio del Ejecutivo de Sánchez. La Comisión Europea nunca exigió la creación de un nuevo impuesto como tal, pero el Gobierno decidió imponerlo y dejar que los ayuntamientos se enfrenten solo a este laberinto legal. Nosotros no estamos en contra de que se pague, pero no que se repercuta todo al ciudadano. Si hay más administraciones, pues deben de contribuir cada uno hasta pagar. Deben pagar una parte, pero no todo. Una vez más vemos cómo el impuesto verde, diseñado desde Bruselas y aplicado sin criterio por el PSOE, es un ejemplo de una agenda climática convertida en herramienta recaudatoria, que se impone desde arriba y lo pagamos los de abajo. Portavoz del Grupo Mixto. Esperemos que en esa tasa, si al final sale, no venga con el regalo también que nos metan en el recibo del agua encubierto la subida del agua que ustedes también quieren subir. Entonces, pues, esperemos que sea lo más justo posible. Bien, pues antes de someter la cuestión a votación, señor Cano, acaba usted de hacer lo que siempre hace. Acaba de decir un disparate, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de idea de lo que está diciendo. Son ordenanzas fiscales distintas y como consecuencia tienen un tratamiento distinto. Están establecidas en distintas normas y no tiene nada que ver la una que la otra. Pero bueno, si alguien le sigue creyendo, que yo creo que ya no se lo cree usted nadie, pues usted lo trata, como siempre, de engañar. Y señora Lozano, no escucha, o no se entera, o no se quiere enterar. La Ley 7 de 2022 establece que la totalidad, no una parte, la totalidad del coste del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos debe repercutirse en el recibo. Y si no se cumple, nos imponen sanciones. Por tanto, ¿de dónde se saca usted que el Ministerio de Hacienda ha dictado una instrucción diciendo que? Es imposible que el Ministerio de Hacienda dicte una instrucción diciendo algo que dice algo contrario a lo que establece la ley, porque evidentemente es contrario al principio de jerarquía normativa. Por cierto, este ayuntamiento es de los pocos, si no el único de la región de Murcia, creo que quedan 2 o 3, que no ha implementado este nuevo sistema. Y lo hacemos convencidos. Lo hacemos convencidos. Existe, sí, interpuesto un recurso de inconstitucionalidad que en caso de salir adelante daría al traste con la totalidad de la Ley 7 y, por tanto, con cada una de las ordenanzas municipales de todos los municipios que la han establecido, obligando a tener que restituir a los ciudadanos, por parte de los ayuntamientos, millones de euros. Porque en algunos casos se ha experimentado una subida de la tasa de basuras de en torno al 70, el 80 o incluso el 100%. Ayuntamientos como el de Madrid, con capacidad financiera para hacerlo, lo han tratado de paliar bonificando proporcionalmente al IBI esa subida del impuesto de basuras. Pero los que no tenemos capacidad para hacer eso, ¿cómo podríamos frenar este atraco que por parte del Gobierno de España se nos hace? Y después está el espíritu de la moción, es decir, existe una Carta Europea de la Autonomía Local, existe una ley de bases de régimen local, existe una ley de haciendas locales que establece cuál es el margen de la autonomía de cada uno de los ayuntamientos para establecer sus tributos. No somos una administración dependiente de absolutamente nadie, ni de las comunidades autónomas ni del Estado. Nuestra soberanía dimana directamente del pueblo y en consecuencia tenemos derecho los ayuntamientos a elegir la forma en que nos organizamos y la forma en que recaudamos los impuestos, con los límites establecidos, eso sí, en la legislación básica estatal. Y por primera vez en la historia
el Gobierno de España, en vez de asumir su responsabilidad y transponer correctamente la directiva europea del año 2018, le dice a los ayuntamientos: el problema para ustedes, el descrédito para ustedes, solucionen ustedes el problema, y yo, que tengo toda la capacidad desde mi Administración General del Estado, ¿qué hago? Nada, servinaval. Robar, que es lo que está acreditado. Por tanto, sometemos a votación la propuesta del Grupo Popular de esta última moción del Pleno. Votos a favor de la propuesta, votos en contra. ¿En contra o abstención? Abstenciones. Queda aprobada. Vamos, por tanto, finalizada la parte queda la parte el punto sexto, de la parte resolutiva, que es el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Permanente de Hacienda, moción del Grupo Municipal Socialista en relación con la construcción de la planta de biogás en Los Camachos, para lo que tiene la palabra la portavoz del grupo proponente. La transición ecológica hacia las fuentes renovables es esencial y es un reto que tenemos claro que debe afrontarse con un cambio, ante un cambio climático y ante una economía que tiene que ser ante todo circular. En este contexto nos encontramos con la implantación de una planta de biogás en Los Camachos, en el término municipal de Cartagena, en la que se nos presentan una serie de dudas. Entendemos que el que sepa realizar y gestionar correctamente la basura, los desechos, tiene la oportunidad de mejorar el mundo y de hacer que sea pues un poquito mejor. Pero dicha gestión de los residuos tiene que estar legislativamente enmarcado en una ley que contemple todos los escenarios y que quede claro cuáles son los compromisos y la asunción de responsabilidades por cada una de las partes correspondientes. Muchas veces nosotros, o cuando hablamos de Portmán, vemos nuestra bahía y entendemos que la gestión de los residuos debe ser esencial y debe estar regularizada. Muchas veces nos dicen que cómo es posible que la empresa hiciera ese destrozo medioambiental. La empresa no hizo ningún destrozo medioambiental, no lo hizo porque no existía esa legislación. Tenemos que aprender de nuestros errores. Nosotros en este municipio sabemos lo que supone una falta de regulación concreta y la amenaza a nuestro ecosistema de una explotación sin regularización y de un equipo, un gobierno que no mira y que no supervisa lo que sucede en su municipio, y esto es lo que nosotros nos planteamos. Aunque Camachos no sea nuestro término municipal, nos vemos completamente afectados por esta situación, ya que se encuentra muy cercano, sobre todo a una de nuestras pedanías como es Roche. Y ante ello, pues nosotros no podemos mirar hacia otro lado, y lo que solicitamos en esta moción es que el Pleno del Ayuntamiento de La Unión apruebe instar al Gobierno regional a que paralice la construcción de la planta de biogás de Los Camachos hasta que se haya desarrollado una normativa clara de las dichas instalaciones en la región y hasta que se compruebe que los proyectos cumplen con la misma y que se ubica a una distancia de seguridad suficiente con respecto a los núcleos urbanos y a las zonas sensibles, incorporando medidas específicas para minimizar posibles impactos medioambientales y sociales. Apueste por un modelo de plantas de biogás y biometano a pequeña escala, estableciendo medidas efectivas y realistas para impedir que proliferen las macroplantas de tratamiento de residuos, con los inconvenientes que conlleva y los problemas o los posibles problemas de calidad de vida ciudadana y de salud. Que en relación con la instalación de las plantas de biogás y biocemento de la región de Murcia, elabore en un plazo máximo de 6 meses una normativa autonómica clara, que establezca criterios claros y vinculados de la ubicación de las plantas, las distancias de seguridad suficientes en los núcleos urbanos, educativos, residencias de ancianos y establecimientos de turismo.
e incluir medidas específicas para minimizar posibles impactos medioambientales y sociales, exigir la realización de estudios obligatorios previos de viabilidad económica, ambiental y social, establecer mecanismos efectivos de vigilancia, inspección y seguimiento que garanticen el cumplimiento estricto de la normativa y de los estándares ambientales y sociales exigidos, definir y establecer mecanismos transparentes de consulta ciudadana efectivos en los municipios afectados por la implantación de dichas plantas, entre otras de las cuestiones que traemos en esta moción. Queremos una legislación clara, una legislación que contemple la implantación de un cambio de modelo energético con las garantías sociales y de salud para esta región. Portavoz del Gobierno, tiene la palabra. Sí, con permiso. Pues vamos a ver, sí, estamos totalmente de acuerdo, fíjese, cosa rara, con lo que usted está diciendo, salvo en algún punto. Creo que no compete a nivel regional, creo que es a nivel nacional. El Gobierno y concretamente el Ministerio de la señora Agesen, que está más preocupada en darle contrato a sus familiares que en legislar, quien de verdad tiene que legislar cómo tienen que instalarse, que implantarse este sueño hecho realidad de los ecologistas, porque realmente te pones a mirar lo que es una planta de biogás, a informarte, y es el sueño hecho realidad. 100% renovable, respetuoso con el medio ambiente, fomenta el desarrollo del empleo local. Entonces consideramos que es el Gobierno de la Nación quien de verdad debe de legislar y no que haya 17 legislaciones acomodadas a cada reino de taifa o cada comunidad autónoma. De hecho, la normativa en España es bastante extensa. Tenemos el Real Decreto 376/2022 que regula los criterios de sostenibilidad para el biogás, el biometano, establece un sistema de garantías de origen, fija objetivos para el uso del sector en el transporte. La Ley 7/2022 de residuos que establece el marco para la gestión, valorización de los residuos orgánicos, incluyendo la producción del biogás. El Real Decreto 1/2016, que es un texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, que exige la obtención de la autorización ambiental integrada que se requiere para las instalaciones que superen ciertos umbrales, centraliza permisos de emisiones, vertidos, residuos y tramita a nivel. El Real Decreto 1042/2017 que regula el régimen jurídico de control de generación de la electricidad, el Real Decreto 984/2015 que establece las condiciones para la inyección del biometano. En fin, hay bastante regularización y creemos que está bastante contemplada. Nosotros no tendríamos ningún problema en posicionarnos a favor siempre que se elimine lo del Gobierno regional, aparezca el Gobierno nacional. Luego nos pide la paralización de la planta de biogás de Los Camachos, eso es competencia de Cartagena. Nosotros como ayuntamiento consideramos que no debemos de inmiscuirnos en las decisiones que tenga que tomar otro ayuntamiento. También nos pide en el punto 2 que se apueste por un modelo de planta de biogás más pequeño, más que las grandes, no sé, habría que montar más plantas pequeñas, con lo cual serían más problemas, por lo que estamos viendo. Entonces, una grande, un problema, 20 pequeñas, 20 problemas. Consideramos que puede ser que no. Todo lo de la regularización que pide, pues si los primeros interesados en que no haya olores, en que no haya escapes de gas son ellos, porque eso es dinero que están perdiendo, con lo cual, ya le digo, si proponemos esa transaccional, que sea el Gobierno nacional quien se tenga que ocupar de esa regularización y de que haya un marco claro, y no vemos ningún problema en que tengan todos los permisos, todas las garantías, porque está demostrado y está visto que es ecologista 100%, que todo se aprovecha, que hasta incluso cuando han terminado de reciclar todo el material, de sacar todo el gas, hasta lo que sobra, lo que queda, se puede utilizar como abono. No tenemos ningún problema siempre que nos acepten esa transaccional, que sea el Gobierno nacional, el Gobierno de la Nación, quien se tenga que ocupar de esa regularización y de ese control, no trasladárnoslo al Ayuntamiento. Portavoz de Vox. En Vox estamos a favor de la soberanía energética y de todas las fuentes de energía limpias, sostenibles y seguras que puedan contribuir a tener una factura
eléctrica lo más barata posible. Energías renovables sí, pero siempre desde una perspectiva realista y priorizando la salud pública y la calidad de vida de los vecinos y del sector primario. La instalación de estas nuevas plantas de energía no puede hacerse de espaldas a las poblaciones afectadas. Hay que garantizar unas condiciones de vida dignas en un entorno saludable y seguro. Y una vez más vemos como la improvisación y la falta de criterios claros por parte del Gobierno de Sánchez pues nos lleva a un nuevo laberinto y una confrontación entre administraciones. Aquí el Gobierno de España, socialista, es el que, tal y como dice en su moción, a través de la hoja de ruta del biogás, está impulsando y financiando las plantas de biogás en toda España. Y ahora se presentan como opositores, los más críticos a sus propias iniciativas. Señores socialistas, a lo mejor es pedir demasiado, pero tengan coherencia. No traten de engañarnos, no pueden liderar en Europa no, aquí la hoja de ruta del biogás en Madrid y venir aquí a Los Camachos a coger las pancartas y pedir que cierren la planta. Tengan coherencia. Dado que es el Gobierno nacional el que impulsa y financia el biogás, el petitum, como bien ha dicho el portavoz del PP, también debería dirigirse a él mismo. Y que sea el Gobierno de España el que asuma la legislación y cierre y paralice todos los expedientes que sean necesarios, aquí, en Cataluña o donde haga falta. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Mixto. Bueno, yo formo parte de la mesa activa de esta plataforma que se llama Stop Biogás de Los Camachos. Está todo a la espera, dice usted que no tiene competencia, está todo a la espera de la licencia de la Consejería de Medio Ambiente y, bueno, si actúa el Gobierno regional igual que actuó con la tierra vegetal contaminada del sellado del depósito minero del Lirio, que duplicó su precio, pues estamos arreglados. Dice usted, señor Blasco, que es el deseo de alguna persona el que tenga una planta de biogás al lado suya. Pues como hay un dicho que dice que dato mata relato, si quiere usted que es tan especialista en viajes, hacemos un viaje a Valencia, exactamente a Yuster, que está a 30 minutos de la planta, en la cual pregunta a cualquier ciudadano que vive allí y el paso de camiones con olores fétidos, riesgos sanitarios, impacto medioambiental, el perjuicio económico para los vecinos y empresas va a ser abismal. Pero bueno, usted dice que estaría deseoso mucha gente en tener una a su lado. Estos terrenos fueron vendidos al puerto de Cartagena a bajo precio para logística y progreso. Y ahora, pues nada, pues se convierten en todo lo contrario. Nosotros creemos que España le hace falta un Bukele y con él un CECOT. Tiene la palabra de nuevo la portavoz del Grupo Socialista. Mira, hemos visto como en la moción anterior ustedes pedían que se les dejara gestionar sus competencias, su independencia. Pues esto es la aplicación de la legislación que existe en este país. El Gobierno tiene que legislar unos mínimos, unos marcos comunes que deben ser respetados y las comunidades autónomas deben legislar y completar esa legislación con las características de sus autonomías. Y eso es lo que se lleva haciendo y es lo que se llama Estatuto de Autonomía y competencia propia. Las competencias medioambientales de esta región las tiene el Gobierno regional. Quien tiene que dar la autorización y quien tiene que dar la licencia de actividad y el de la declaración de impacto medioambiental es el Gobierno regional. Y lo que le pedimos es que antes de tomar una decisión legisle con una situación transparente donde los ciudadanos, los partidos políticos puedan imponer limitaciones, opiniones y consensuar una legislación autonómica que no puede ir en contra de la Administración nacional, o sea, de la legislación nacional, como bien nos ha dicho nuestro alcalde, no puede ir en contra de una ley superior, pero sí que tiene el derecho a ser legislado. Y eso es lo único que pedimos, que se legisle, que no se tome ninguna decisión que no esté amparado por una legislación regional
y que esa legislación regional pues contemple una serie de medidas que para nosotros es, sí, un mayor número de plantas de biogás, mucho más pequeñas, para poder consensuar y contemplar pues la salud, la calidad ciudadana, la calidad de vida y las nuevas las nuevas energías reciclables. Y eso es lo que pretendemos, eso es lo que queremos, que no se vuelvan a cometer situaciones como las de la bahía de Portmán, donde una legislación ancha, donde una legislación amplia pues puede provocar 20 años después una situación, 20, 30, 40 años después, una situación medioambiental muy complicada. Seamos prudentes y coherentes, y lo único que queremos es que se traslade dentro de las competencias regionales una legislación que contemple todas estas medidas, que oigan a esa plataforma, que oigan a los vecinos. Y mire, son términos municipales diferentes, pero por supuesto lo que hacen nuestros vecinos nos afectan, claro que nos afectan, claro que podemos tener opinión, claro que podemos decir nos gusta o no nos gusta. Se nos oirá más, se nos oirá menos, pero no entendemos que nada de lo que tengamos aquí, lo primero, no sea competencia de la comunidad autónoma y sea contraproducente para los vecinos de la Unión. Nosotros se votará esa transaccional, nosotros proponemos incluirla, pero siempre que sea Gobierno nacional y Gobierno regional, que sean a los dos gobiernos, porque es una competencia mixta. El desarrollo final es de la comunidad autónoma. Y si ha legislado alguien, ya sabemos que ha legislado el nacional. Trasladen y hagan sus competencias, realicen el trabajo. Es lo único que pedimos, que se contemple ese trabajo en esta región y que tenga unas medidas claras, que todos los ciudadanos conozcamos y que sea una forma de compaginar el futuro, porque el problema ya existe. Que todos sepamos que el biogás lo podemos utilizar o despreciar. Ahora mismo no se utiliza. Ahora mismo todas las granjas que tenemos de porcinos están haciendo generan esos residuos y hay una nueva energía que se puede aprovechar con esos residuos, por supuesto, que es el sueño de todo ecologista, porque los residuos existen, o nosotros no entendemos que las granjas de porcino de esta región, que hay muchas y muy variadas, están generando una serie de residuos que pueden aliviar la situación energética y que pueden ser tratados con un beneficio para todos nosotros. Esto ya existe. El problema existe. Lo que queremos es que se regule la solución y que la regule quien tiene la competencia, que es el Gobierno regional. ¿Que ustedes quieren apostar por el Gobierno nacional y regional? No tenemos problema, pero quitar de en medio el Gobierno regional no tiene sentido. No apoyaríamos esa transición, esa transaccional, si solo incluye el Gobierno de España. Portavoz del Gobierno. Bien, me alegro de que usted haya entendido que he dicho que es el sueño de cualquier ecologista las plantas de biogás, no que las queramos tener al lado, que es lo que ha entendido el señor Cano. Nosotros, por nuestra parte, como le he dicho, el Gobierno nacional es quien tiene que legislar, quien tiene que marcar las pautas, y luego el Gobierno regional tendrá que adaptar lo que nos mande desde el Gobierno regional. Nosotros en ese aspecto no tenemos problema en apoyar esta moción. Si tenemos el problema, como le he dicho, en meternos en competencias de otros ayuntamientos que consideramos que no debemos de meternos, igual que no nos gustaría que otro ayuntamiento se metiera en nuestras competencias. Por lo demás, no tenemos problema. Portavoz de Vox. A ver, nosotros creemos que debe de ser el Gobierno regional, que es el que impulsa esto, quien debe de, pero tampoco tenemos problema en que incluya regional o a la administración que competa. Pero, y con esto del biogás pasa un poco como con los centros de menas, todo el mundo estamos muy a favor, pero no queremos nadie que nos lo pongan cerca. Entonces debe, señora, estoy hablando yo, por favor, señora Lozano. O sea que, vale, admitimos que ponga Gobierno regional y de la Nación, porque fue la hoja de ruta del biogás, como decía, se hizo en una reunión presidida por Pedro Sánchez el 22 de marzo de 2022. Y es el Gobierno de Pedro Sánchez quien financia
destinó 150 millones de euros para su impulso en 2022, 76 en julio de 2023. Y en la memoria de ejecución final del Plan Estratégico de Subvenciones de 2024 al 22 al 24, ya se han hecho 2 convocatorias de 150 millones cada una para el biogás. Seguramente no estarán relacionadas estas subvenciones e impulsos al biogás con el hecho de que la pareja y el hermano de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Axen, sean los cofundadores de la empresa dedicada a la gestión de residuos orgánicos y la producción de biogás. No están relacionados estos hechos. Como siempre, queremos sentido común y que el desarrollo de nuevas plantas energéticas y el aprovechamiento de los recursos naturales pues sea compatible con la seguridad de los vecinos y con la protección de nuestro patrimonio natural y de nuestro sector primario, que demasiadas veces se ven amenazados por macroproyectos de energía renovable que ocupan suelo productivo o destrozan el paisaje de las zonas donde se ubican. O sea que, resumiendo, energía renovable, biogás, sí, con legislación que nos llegue también de arriba. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Mixto. Nosotros también estamos a favor de que se le pida a la Administración que sea siempre y cuando se legisle de la mejor forma posible y sobre todo en el beneficio de los ciudadanos. Tanto en Cartagena como en la Unión, y en este caso Roche llevaría más parte, puesto que, como bien he dicho, en Valencia, en un pueblo de Valencia, a 30 minutos de esa planta, los olores son insoportables y como he dicho, pues el impacto medioambiental pues bastante perjudicial. Entonces sí estamos a favor. Finalizado el debate, antes de someter a la votación y yendo muy rápido... perdón, sí, gracias, está en su derecho. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, queremos dejar claro que la regulación estatal existe, que se debe hacer una transposición a la legislación regional, que está dentro de las competencias del Gobierno regional, y que pedimos que ante todo se tenga en cuenta esa combinación entre renovables, salud y calidad de vida. También solicitamos, para finalizar, que no tenga que especificar el alcalde nada de nuestra moción. No es necesario, es una moción que plantea un grupo político y que no necesita ninguna explicación. Tiene sus turnos de intervención a través de su portavoz, y su portavoz, si no lo hace bien, mejor que se lo dé escrito como hacen los señores de Vox, o cambie el portavoz. No creemos que tenga usted que aclarar absolutamente nada en esta moción, como así hace continuamente en todas las mociones que no plantea desde el equipo de gobierno. Creo que está recogido en el reglamento, creo que la última palabra la tiene que hacer el grupo proponente, somos el grupo proponente y no necesitamos que usted aclare nada. Si tenía que decir algo, lo tenía que haber dicho ya su portavoz. Ya está bien, porque además se explaya usted en la parte final, donde no nos impide la democracia y la participación en este pleno. No creo que tenga usted nada más que apuntillar de nuestra moción. Y creo que ha tenido 2 turnos su portavoz para decir todo lo que tendría que decir el Partido Popular, que no es el equipo de gobierno, que es el Partido Popular, otro de los grupos que forman parte del Ayuntamiento de la Unión. Y por lo tanto pediremos informe jurídico por escrito de esas participaciones desproporcionadas en mociones que ustedes no presentan, y que el último turno y la finalización de dicho turno le corresponde al grupo proponente. Gracias. Es sorprendente, señora Lozano, y empiezo por el final, que usted me haga esa solicitud a mí cuando hace apenas 2 años y medio ustedes gobernaban, hacían exactamente eso, y usted no solamente no lo criticaba, sino que lo aplaudía furibundamente. Sepa que este turno de palabra sí está prevenido y recogido en el reglamento, y solamente es para aclarar puntos antes de someterlos a votación, que es exclusivamente lo que estamos haciendo. Pero está usted de suerte, porque hay 2 concejales que tienen que salir a una rueda de prensa y vamos a someter ya a votación esta propuesta para que puedan llegar a tiempo y no lleguen tarde. Vamos a someter a votación la propuesta con las siguientes modificaciones propuestas por los grupos municipales en la parte resolutiva. En la primera frase, donde dice que el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de la Unión inste al Gobierno regional
hay que añadir y al Gobierno de España. Segundo, en el primer párrafo se añade también, donde habla de este tipo de instalaciones en la región, también al Estado. Y finalmente en el punto tercero, cuando habla de una normativa autonómica clara, diga normativa autonómica y estatal clara. Esas son las modificaciones, si no me equivoco, que se han propuesto por parte de ambos dos grupos y en consecuencia sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta enmendada por adición? Se aprueba por unanimidad y por tanto no hay que someter a votación ninguna otra. Las concejalas que habían solicitado autorización para marcharse, pueden marcharse. Van a una rueda de prensa a Murcia. Bien, continuamos con la sesión. Asuntos de urgencia no consta que haya, ¿verdad? Tercero, actividad de control. Conocimiento de los decretos dictados por el alcalde presidente y los concejales delegados de las áreas de gobierno municipal de la última sesión ordinaria. Por parte del PSOE, ¿alguna pregunta, algún decreto? Por parte del grupo mixto, por el resto de grupos, nada. Bien, pasamos a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local desde la última sesión. Nada tampoco. Vale. Pues asuntos de trámite y protocolo. Reiterar los ya expresados en la última Junta de Gobierno celebrada esta mañana. Por un lado, pues trasladarle nuestras condolencias a la funcionaria municipal Matilde López Agüera por el fallecimiento de su esposo y a su vez felicitar al deportista unionense David Lorca Jiménez por la consecución del campeonato regional de boxeo en la categoría a la que pertenece. No sé si el resto de grupos pretenden alguna adición más o simplemente pronunciar que se adhieren, perfecto. Pues pasamos a la fase de control, ruegos y preguntas, para lo que tiene la palabra los concejales del Grupo Socialista. Pues tenemos diferentes preguntas, algunas que nos quedaron pendientes en la sesión anterior. Bueno, tenemos una petición expresa de los vecinos del barrio del Garbanzal y de los comerciantes del barrio del Garbanzal, sobre todo los hosteleros del barrio del Garbanzal. Nos encontramos en la que, al arreglo de una de las calles, de la zona que rodea el colegio El Garbanzal, nos encontramos con unas zonas pintadas de amarillo para la entrada-salida, para el buen funcionamiento del colegio, esa gestión de la que no estamos en contra hasta que desaparece el horario escolar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que en esa zona que se ha invadido de zonas amarillas, en la zona del colegio, posterior a la zona principal donde se acumulan 3 de los establecimientos hosteleros del Garbanzal, nos encontramos que los fines de semana, las tardes, es decir, fuera del horario escolar, existe unas amplias plazas inutilizadas por esa pintura amarilla cuando el colegio se encuentra fuera de actividad. ¿Qué es lo que solicitamos? Solicitamos que en esa misma zona amarilla, con esas limitaciones y con esos discos de prohibido aparcar, pues se coloque una placa que diga excepto fines de semana. Entendemos que sería necesario con un horario limitado o que ese aparcamiento se quede inhabilitado en el horario lectivo, pero que permanezca posible, que permanezca y que se pueda utilizar por parte de los vecinos, pues en ese horario no lectivo y sobre todo durante los fines de semana, las vacaciones, etcétera, etcétera. Ya solicitamos la limpieza de Perín en el pleno anterior y nos encontramos con que sigue existiendo esa acumulación de basura, sobre todo en la parte trasera de una empresa de aluminio, y que sigue persistiendo el chabolismo en la zona. Nos gustaría que revisaran esa situación que los vecinos nos siguen pidiendo que preguntemos. También preguntamos en el pleno anterior por la calle Basilio Hernández, donde había una petición, primero para que se le atendiera a los vecinos, para que se les respondiera por esas instancias que habían tramitado y que se le diera una solución al aparcamiento indebido en la zona que estaba provocando que esa acera se hundiera y que hubiera problemas de circulación.
pues solicitamos, por favor, que se le responda al vecino que ha registrado varias peticiones de reunión y que sea atendido por el concejal y por el alcalde o por quien corresponda. Volvemos a poner de manifiesto la situación que existe en el Centro de Salud de la Unión, donde seguimos sin tener un coordinador claro. Seguimos con una negativa permanente a que uno de los médicos que se propone como coordinador y que el resto de compañeros ven adecuado, pues no es nombrado, donde nos encontramos a la deriva sin esa autoridad que pueda exigir y que pueda pedir, y nos encontramos pues porque se han vuelto a marchar 4 médicos, donde hay una nueva plaza adjudicada pero que no está activa. Eso significa que no está cubierta y que nadie viene, y que nos encontramos con que esos 4 médicos que se fueron, pues vuelven 4 médicos, pero uno de ellos a media jornada. 3 médicos a jornada completa y un médico a media jornada. Pero este médico sigue teniendo 1.500 cartillas. Por lo que se ha decidido que durante una semana pase consulta 2 días y a la semana siguiente, para compensar la hora, pase 3 días. Y los restantes días en los que este médico no se encuentra en el centro de salud, tiene que asumir otro médico de cabecera las cartillas, las 1.500 cartillas que tiene en su haber. La situación se sigue prolongando de forma desmedida y sigue siendo un problema en la que no tienes una continuidad con tu médico de cabecera, ya que llegas y los continuos cambios hacen que tengas que volver a poner en conocimiento de ese médico, y hay enfermedades que requieren pues un seguimiento por parte de su médico, un seguimiento y un conocimiento del paciente, y después pues la desatención que nos encontramos en la que la plaza no está activa y tenemos un médico a media jornada. También quisiéramos preguntarle por el plan de retirada de amianto de los colegios y en qué posición y en qué momento y en qué fecha y en qué año se van a retirar el amianto del restante de los colegios del municipio ante el incumplimiento manifiesto del primer plan de retirada de amianto del Gobierno regional. Queríamos saber si usted ha hecho esas preguntas y si tenemos alguna fecha para la retirada de los edificios que todavía quedan en este municipio. Igualmente solicitamos el arreglo o la petición de arreglo, si no nos corresponde como municipio, aunque entendemos que hay una parte que sí nos corresponde porque es municipal, de la zona de la estación de la FEBE, en concreto de la zona del Punto, la FEBE Vieja, la estación de la Unión Vieja, como se llama esa parada, en la que los accesos a la misma pues dejan mucho que desear y que necesitan un arreglo, porque es verdad que esa parada tiene una altura considerable con el nivel de la calle y que las rampas de acceso pues dejan mucho que desear. Si no le corresponde al municipio de La Unión, solicitamos que de forma urgente lo transmiten a Adif para que se inicien esos arreglos, ya que nos encontramos con personas con movilidad reducida que tienen grandes dificultades para acceder a esa parada de la FEBE. Queríamos preguntarle por la situación en el pabellón de deportes municipal, en la que un monitor de deportes ha sufrido una lesión, tiene una baja médica que se sabe que va a ser prolongada, que va a afectar a meses incluso para que pueda estar 100% incorporado a su puesto de trabajo, y nuestra pregunta es: ¿cuándo se va a proceder? ¿Qué fecha? Si tiene ya alguna fecha en la que pueda ser sustituido por otro monitor. Se hizo un procedimiento de bolsa. Sabemos que esa bolsa, y sería cuestión de días el que se pueda proceder al llamamiento de otro monitor que esté en la bolsa de monitores deportivos que este ayuntamiento realizó hace unos meses. Queremos saber cuál es su fecha de incorporación. Y después, pues, mire, volvemos a tener dos quejas reiteradas del comportamiento que tiene este equipo de gobierno hacia los partidos de la oposición. En uno de ellos, pues, que se nos invite con menos de 24 horas a los actos, que se nos manden correos, pues no sé, a las 10 de la noche para contestar por la mañana, etcétera, etcétera. Eso ya estamos acostumbrados, no nos preocupa. Pero que exista una visita del presidente de la comunidad autónoma a un instituto, que se realice un vídeo,
que queremos saber qué persona realizó el vídeo y qué relación tiene con usted, que se cuelgue en la página municipal y que esté sesgado, que a usted le dé miedo una cría de 15 años porque es hija de una concejal de este grupo político, es vergonzoso, vergonzoso. Vergonzoso que se vaya con el presidente de la comunidad autónoma y que dentro de la foto y el vídeo se excluya permanentemente a una niña de 15 años porque es hija de un concejal. Es vergonzoso. ¿Y quién es la niña? Pregunte usted. Si no la conoce tiene un problema, pero esa niña sistemáticamente es borrada de todas las imágenes y es grabada de la forma en la que esa niña, que es una de las que realiza el programa de bullying de ese ayuntamiento, es de ese colegio, de ese instituto, es vergonzoso. Que le haga preguntas al presidente de la región y que no se contemplen sus declaraciones. Entonces, nuestra pregunta es, ¿quién graba ese vídeo para usted? ¿Qué relación tiene usted con esa persona? ¿Qué relación tiene esa persona con este ayuntamiento? Si usted me está diciendo con esa cara de sorprendido que no sabe quién le graba los vídeos y quién los sube a las plataformas del ayuntamiento, pues mire, no. Rotundamente no. Y Presidencia de la Comunidad Autónoma no puede subir un vídeo a este ayuntamiento. Y la respuesta es no. Lo grabó el jefe de protocolo de este ayuntamiento, que no sabemos quién es ni qué relación tiene con usted. Pero no me puede decir eso cuando era público y notorio saber quién estaba haciendo los vídeos y quién hizo las fotografías para este ayuntamiento. Si a usted le da miedo a una niña de 15 años, si es excluida de esa forma tan sesgada, pues la verdad, tiene usted un grave problema. Pero bueno, ya nos tiene acostumbrados, ¿eh? Ya nos tiene acostumbrados a hacer fotografías de procesiones en las que no se salen, se cortan cabezas, hasta se le piden a concejales que cambien porque uno de nuestros concejales es muy alto y sale en la foto de atrás. Vergonzoso el uso que hace ustedes de las redes sociales de este ayuntamiento. Pero no se preocupe, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve y todo el mundo quiere saber qué tipo de relación tiene usted con esa persona. ¿Más preguntas? Concejal del Grupo Mixto. Bueno, nos gustaría saber, ya que usted está al tanto, ¿cuándo será la siguiente reunión de la Comisión de Seguimiento sobre la Regeneración de la Bahía de Portmán? Pedimos también el asfaltado de la carretera del puerto, que se comprende entre el tramo de la depuradora al cruce del puerto. Está muy deteriorada y es de las dos carreteras más transitadas en Portmán, esa es una. Quisiéramos saber el por qué no se ha habilitado un paso en el polideportivo justo enfrente de la cantina, que todas las personas saltan por la valla, porque el paso que hay está muy alejado, está aproximadamente unos 400 o 500 metros. Entonces, pues bueno, sabemos que lo mejor es pasar por el paso, pero si se habilitara un tramo ahí en la cantina, pues sería mucho mejor mientras que estén las obras, porque hay las vallas que saltan, están los hierros puntiagudos y están, como es que dice, rotas y enganchadas con otros alambres, con bridas, etcétera, etcétera. Solicité el 13 de noviembre las licencias y tasas pagadas de la plaza de toros portátil que se puso, y pregunté los costes que originó dicha noviada al ayuntamiento. Pues bueno, me dan un informe en el cual las licencias y tasas pagadas de las instalaciones de la plaza de toros portátiles y gastos conocidos y asumidos por el ayuntamiento ante el Festival Taurino celebrado el 25 de octubre de 2025 fue lo que pedí. Y me contestan: tras la revisión de la contabilidad municipal y de los registros de facturación, no consta ninguna factura ni tasa relacionada con un festival taurino, como si no supieran que hubo un festival taurino. A día de hoy no disponemos de ningún expediente ni referencia que permita identificar a qué evento o actuación se refiere.
O sea, yo creo que los técnicos municipales son los únicos que no saben que es una corrida de toros. Y entonces quisiera saber el por qué esa plaza de toros no paga rigurosamente, como paga cualquier comerciante, sus tasas, y por qué no hay una licencia en la cual le da la actividad a esa plaza, puesto que los técnicos municipales deberían de pasar y revisar que está todo en perfectas condiciones. Nos gustaría, señora Isabel, que la ropa de la brigada de tráfico, que es la que más concurre por las carreteras, porque pintan pasos de peatones, pocos, pero pintan algunos, sean de máxima visibilidad, como recoge la normativa en ISO 20.471. Creo que sería la verdad que para ellos, pues, mejorable. En el pleno pasado trajimos aquí deficiencias, por ejemplo, los hidrantes, que usted dijo que estaban bien, y a los muy poquitos días se cambiaron 2 hidrantes y se revisaron otros tantos. Entonces, pues, usted nos mintió. El pleno pasado también trajimos que la rampa de acceso al embarcadero de Portmán lleva todo el verano con socavones del arrastre, y usted dijo que la pala lo había arreglado ya, y bueno, pues aquí presentamos las fotos que se hicieron el día, las hice el día justo, bueno, por la tarde, después del pleno del 28 de octubre. Entonces, pues bueno, aquí se ven los arrastres, se ven los socavones. Nos mintió. Usted se comprometió en pleno a que personalmente vería antes del verano el arreglo de los invernales de la Plaza del Pariente, el cual transmitimos aquí que era muy molesto para los vecinos que allí viven, y sobre todo, pues, por las noches. Pues nos siguió mintiendo usted. Y bueno, y como último, no pararé pleno tras pleno, los señores de Vox me dicen que soy muy pesado, en pedir la dimisión del concejal que no está en todo el mes en el municipio por problemas de trabajo, que el cual comprendo, que nadie se puede dejar su trabajo por nada. Pero si no vemos coherente el que cobre su sueldo de 1.300 euros y este mes, por ejemplo, se llevará 2.600 euros sin venir. Creo que le sucede pues lo mismo que al hermano de Pedro Sánchez. Él no sabía dónde estaba su puesto de trabajo en artes escénicas, y creo que usted tampoco sabe dónde está urbanismo. Entonces, eso creo que es deslealtad al ayuntamiento y engañar a los ciudadanos. Entonces, pues bueno, no le recrimino nada, solamente que le recrimino el que no usted cobre por una cosa que no hace, sola y exclusivamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por sus preguntas y paso a contestarlas. En cuanto a la petición de la modificación o del límite temporal de las limitaciones del aparcamiento en el barrio del Garbanzal, lo vamos a estudiar, lo vamos a trasladar, ya tiene traslado la concejalía y el encargo de verlo. En cuanto a la limpieza de Perín, les recuerdo, ese solar fue limpiado antes del verano. Y lo que hay ahora es acopios, residuos, instalaciones que se han hecho del verano hacia ahora. Se ha vuelto a dictar una nueva orden de ejecución la verdad es que para indignación, y lo entiendo de los propietarios, porque además son personas físicas, no son empresarios que tengan una gran capacidad económica, y la verdad es que les supone un gran problema. Les hemos sugerido que después de la limpieza lo vallen, porque va a ser la única solución, la única posibilidad de que esos residuos no se vuelvan a establecer ahí. Está dictada la orden de ejecución, creo que ya se ha hablado con ellos, así que espero que pronto se pueda acometer la solución de la limpieza de ese entorno.
En cuanto a la calle Basilio Hernández, pude comprobar, después de que usted hiciera el ruego, que 4 días después de la presentación del escrito y por tanto antes de que usted me preguntara, ya había emitido Policía Local y concretamente el inspector jefe accidental un informe sugiriendo las medidas a tomar para que no se siguiera deteriorando la acera. Es un cambio de sentido del aparcamiento o cambio de sentido de la dirección, ahora mismo no lo recuerdo bien, y bueno, y sobre todo y ante todo ver el tema del arreglo de la acera. En principio, al tratarse de vados y de conformidad con la ordenanza, la conservación y mantenimiento del vado corresponde al titular del mismo. Pero al tratarse de una situación que podía haber generado no solamente el propio usuario del vado, sino también los coches que habían hecho un uso indebido de la acera, probablemente lo acometamos desde los servicios municipales. Probablemente. En cuanto a la coordinación del centro de salud y las vacantes, bueno, ya lo pudieron leer, ¿no? Recientemente en un artículo en La Verdad, ¿no?, en el que desde la Consejería se recuerda que el puesto de coordinador es de concurrencia competitiva, puede presentarse cualquiera en atención a principios de mérito, igualdad y capacidad. Ahora queda que la comunidad lo saque a concurso, pero no es una designación directa, ni del consejero ni de ningún órgano del Servicio Murciano de Salud la designación de coordinador. Por tanto, no le corresponde a este pleno decir quién ha de ser el coordinador, sino al tratarse de una concurso de méritos, debe ser la Consejería del Servicio Murciano quien lo resuelva a tenor de quienes se presenten al puesto. Y por lo visto y por lo que sé, además de esta semana, hablando con el gerente del Área 2, va a ser pronto cuando salga el concurso de méritos. Por otro lado, el plan de retirada del amianto, ya saben que lo hemos hecho en algunos centros, recientemente se hizo en el María Cegarra, la Navidad el verano pasado, en Portmán el verano pasado y el Garbanzal se hace esta Navidad. Además, bueno, también va a suponer un importante avance porque a esto se suma también la mejora de las carpinterías interiores y la instalación de una fachada ventilada que va a permitir que tanto el calor en invierno como el calor en invierno y el frío en verano se conserven mejor en el edificio, además de una renovación estética de todo el colegio. Esa obra ya fue concedida la licencia por la Junta de Gobierno local hace más o menos de un mes y en cuanto se interrumpa el periodo lectivo con ocasión de las vacaciones de Navidad, vamos a empezar también las obras en el colegio del Garbanzal, que se sumarán a su vez por las que ya hemos acometido en Portmán, las que hemos acometido en el María Cegarra y las que hemos acometido en el resto de centros educativos, esa vez ya no con medios de la comunidad, sino con medios propios. Esa era la quinta pregunta, si no me equivoco. En cuanto a la estación de Feve, le daremos traslado de Adif. Efectivamente es competencia de Adif el garantizar el acceso, precisamente que sea, valga la redundancia, accesible a sus apeaderos y en consecuencia le requeriremos para que mejore la accesibilidad del mismo. En cuanto a la baja del monitor deportivo, somos conscientes, evidentemente, esto sucedió, si no me equivoco, el jueves por la tarde de la semana pasada, la lesión, venía de dar su clase, por tanto ese día se dio, no se ha podido dar ni viernes, ni lunes, ni se va a poder dar hoy martes. La previsión, según me dicen desde Servicios Económicos, es que en el momento que se pague la nómina y veamos de qué partida presupuestaria se puede hacer el llamamiento de la nueva, porque es señora, ¿no?, la que va primero en la lista de la bolsa de empleo, se hará el llamamiento. Vamos a pagar la nómina que se paga esta semana y previsiblemente para la semana que viene puede estar incorporada la nueva monitora deportiva. Y el punto octavo, la verdad es que, perdóneme que haya intervenido mientras usted hablaba, pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. No sé, ahora me han dicho quién era, yo no sabía quién era esa niña, y después, si usted lo comprueba, ese vídeo, aunque aparece en las redes del ayuntamiento, aparece por una colaboración que permite Instagram. Es decir, es un vídeo del gobierno regional, de la comunidad autónoma, que aparece en el perfil de Facebook del ayuntamiento. Y están etiquetadas 4 personas, estoy yo mismo, está el ayuntamiento, está Educarm y está Región de Murcia. Yo no sabía quién era la niña, el vídeo lo elaboró Comunicación de la Presidencia del Gobierno y de hecho lo que me dicen es que ni siquiera sale el consejero. ¿El por qué no se les ha invitado? Porque era un acto donde los únicos políticos que estábamos éramos el presidente, el consejero y yo.
tan solamente estábamos nosotros tres, en la biblioteca y en la sala. Y la verdad es que el momento más interesante de ese acto se produjo cuando ya estaban fuera todos los medios de comunicación, cuando no quedaba dentro nada más que los profesores, los alumnos, tutores y los niños, que fue cuando verdaderamente se habló del programa. Yo iba allí en calidad de invitado por el presidente, tan solo yo, los concejales de hecho que me acompañaron se quedaron en la puerta, no del aula, no de la biblioteca, sino del centro educativo. Quisieron acudir acompañándome y a saludar al presidente, pero ni siquiera pudieron entrar, insisto, no a la biblioteca, sino al centro educativo. Y insisto, es que no sabía quién era la niña ni de quién era la hija, porque además es una cuestión que a mí no me interesa en absoluto quién es familia de quién. Creo que eso corresponde a la esfera privada de las personas y bueno, la niña no va a tener un trato distinto por parte del ayuntamiento ni del alcalde, sea hija de quien sea, faltaría más. En cuanto a la pregunta de la comisión de seguimiento, eso nos gustaría saber, señor Cano, ¿cuándo se va a volver a celebrar comisión de seguimiento de las obras de la regeneración de la bahía de Portmán? Mire, cuando salió la noticia de lo de los 100 o 50 metros, la posibilidad de recuperarlos, que después decía el ministerio que era mentira, que era un globo sonda, o sea, la realidad es que era un globo sonda, a ver cómo reaccionaba la sociedad civil. Tanto por parte mía como por parte del consejero solicitamos la convocatoria urgente de la comisión. Pues eso fue a mediados de octubre, estamos a 25 de noviembre y no hemos recibido ni siquiera un acuse de recibo. Pero es que también se lo solicité al delegado del gobierno, que tampoco ha acusado reciba la carta. Pero es que el delegado del gobierno y yo, que por cierto hablamos por WhatsApp cuando hay algún tema de trascendencia, tampoco me ha contestado al WhatsApp en el que le solicitaba que nos echara cuentas y que intentara la convocatoria de la comisión de seguimiento. Por tanto, pues ojalá pudiera decirle yo cuándo se va a reunir la comisión de seguimiento. La potestad para su convocatoria es exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica, que una vez más vuelve a demostrar que no tiene ningún interés en la regeneración de Portmán y que lo único que hace es jugar con las expectativas. Ahora han lanzado la posibilidad de que se recuperen 50 o 100 metros, pero cuando ven que la sociedad civil reacciona de forma negativa y no lo ven una buena solución, dicen que eso es, como diría el presidente del gobierno, ¿no?, una inventada. Pues decepcionante, efectivamente. Ese es el calificativo que le podemos poner al Ministerio para la Transición Ecológica en todo lo que tiene que ver con Portmán, porque ni siquiera, insisto, son capaces de contestar a una carta o a un WhatsApp. En cuanto al asfaltado de la carretera del puerto, está presupuestado, no sabemos cuándo lo vamos a acometer, en eso le soy totalmente sincero, pero somos conscientes de la necesidad. Se ha asfaltado muchísimo en Portmán en el último año y medio, se han asfaltado muchísimas vías, se han generado zonas de aparcamiento nuevas, se han repintado señales viales, se ha mejorado zonas incluso que nos decían que no se habían asfaltado desde que se construyeron y evidentemente pues nos quedan algunas, ¿no? Estaba muy deteriorado todo el pavimento en Portmán, la pedanía en general, y lo haremos en cuanto podamos. Presupuestado está para en cuanto tengamos la capacidad económica de hacerlo, la posibilidad de buscar una subvención, lo vamos a hacer, no lo dude, como lo estamos haciendo con el resto de calles del municipio. En cuanto a la solicitud del informe del festejo taurino, pues no sé por dónde va el ruego ni la pregunta, quiero decir. Usted pide una información a los servicios económicos del ayuntamiento, que le digan qué tasas ha pagado. Claro, usted no reflexiona qué tasas tendría que haber pagado, puesto que la Plaza de Toros está instalada en una finca que es propiedad privada. Por tanto, no devengaría la instalación ni la ocupación de vía pública. Pregunta, ya no recuerdo exactamente qué preguntaba, si había tenido algún gasto en el ayuntamiento. Le están contestando taxativamente que no consta ni en ninguna factura ni en la contabilidad municipal que haya supuesto ningún gasto para las arcas del ayuntamiento. Creo que la pregunta está totalmente respondida. Usted pregunta, ¿qué les ha costado a los ciudadanos unionenses el festejo taurino? Ni un euro. Ahí tiene usted la respuesta. Me temo que ahí se vuelve usted a equivocar, porque la competencia para la autorización de espectáculos públicos temporales no es competencia del Ayuntamiento de la Unión, es que el problema es que vienen ustedes siempre sin preparar y sin estudiar. Es competencia del Gobierno regional, de la Dirección General de Administración Local concretamente, a quien se le pagan las tasas, y a nosotros solamente nos pide un informe que evidentemente fue emitido por parte de los servicios técnicos municipales donde se acredite la seguridad y la salubridad de la plaza. Solamente interviene el ayuntamiento en eso, pero no es ninguna cosa nueva, es lo que establece la legislación
en la materia de espectáculos públicos. A mí, según me trasladan a la pregunta de los hidrantes funcionaban en aquel momento, se habrá cambiado con fines exclusivamente ornamentales, no sé si estaría oxidado, si le faltaría pintura, si sería viejo, pero según me trasladan desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, los hidrantes funcionaban y siguen funcionando a día de hoy. En cuanto a la pregunta de la rampa de Portmán, se arregló en el verano, y yo le dije que se arregló en el verano, pero usted me presenta unas fotos de ahora que evidentemente pues con las lluvias de octubre se habrá vuelto a deteriorar. Le recuerdo además que eso lo estamos arreglando en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. Es término municipal de Cartagena y no nos corresponde a nosotros. No obstante, cuando se acerque el verano, cuando de nuevo sea necesario introducir embarcaciones en el puertecito este, que según costas del Estado no existe, en Portmán, lo volveremos a arreglar en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. Y en cuanto a los invernales de la parte del Pariente, hubo una actuación y mejoró. Ha habido una segunda actuación, según me dice la Concejalía de Infraestructuras, pero por lo visto pues no se soluciona el problema. Lo cierto y verdad es que si se pasa a una velocidad moderada no suena nada, porque yo cuando paso no suena absolutamente nada. Pero bueno, le ruego al concejal de Infraestructuras, que no de Urbanismo, que lo vuelva a revisar. Y bueno, pues pide usted la dimisión de Fran y Fran pues toma nota y actuará en consecuencia. Y sin más asuntos a tratar y agradeciéndole su paciencia, se levanta la sesión.